Este contenido es posible gracias al apoyo que nos brindas en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. A muchos nos llamó la atención oír el jueves en la noche el mensaje del presidente Caldera con ocasión de la visita que le hizo a la Fuerza Aérea. ¿Usted lo entendió? Yo sí creo haberlo entendido. ¿Usted no? Me dijeron que los militares tampoco. El otro aspecto que tiene que ver con la sorpresa del programa, la mía no es tanto por lo que estaba diciendo, sino por lo que él acababa de decir. Esa entrevista, alguien puso a circular la parte final de la entrevista. Hay que verla completa. Esa entrevista empieza por hay que tener en cuenta, esa entrevista es justo antes de las elecciones del 98, ya han ocurrido las elecciones del Congreso y ya se ha desatado la campaña electoral de Acción Democrática llevada bajo la dirección del senador Luis Alfaro Ucero, también expulsado de Acción Democrática por esas mismas personas que boicotearon, sabotearon y dañaron la segunda presidencia del presidente Pérez. ¿Y qué ocurre? Él empieza el programa descalificando al otro candidato, a Enrique Salas Romer. Una de las cosas que ha puesto en evidencia este proceso, pues también han ocurrido cosas buenas, es que con el proceso de descentralización han surgido una cantidad de líderes regionales importantes, tanto que de las 23 gobernaciones, en 20 se presentaron candidatos a la reelección y de esos 20, 17 ganaron su gobernación nuevamente. O sea, la gente estaba satisfecha con esos liderazgos. En algunos casos, en otros casos es el clientelismo más grosero el que triunfó. Y esa era una estrategia que muchos adeptos de verdad, como es el caso de Carlos Andrés Pérez, como es el caso de Luis Alfaro Ucero, estaban convencidos de que era la correcta. Tanto Carlos Andrés Pérez como Luis Alfaro Ucero, a pesar de las diferencias que había entre ellos, pensaban que había un núcleo fuerte de Acción Democrática que nunca votaría por la candidatura del gobernador Salas Romer y que necesitaban una candidatura de Acción Democrática. Es un poco el mismo pensamiento que animó a Rafael Caldera en el año 58, en el año 63, en el año 68 y en el año 83. Él pensaba que había un núcleo de gente copellana que nunca votaría por una opción distinta a la de Copey. Y por eso, aunque en el 63, en el 58, en el 63 y en el 83, creo que Caldera estaba convencido de que no podía ganar, a menos que ocurriera un milagro. Sin embargo, lanza su candidatura para mantener coherente al partido, para mantenerlo unido y para que pudiera ser una opción en la siguiente elección. A medida que se va desarrollando la entrevista, yo creo que el presidente Pérez se va dando cuenta de que en el fondo lo que está haciendo es reforzando la candidatura de Hugo Chávez, que ese fue el resultado de esa campaña electoral de Acción Democrática, que terminaron con su crítica demoledora a la candidatura del gobernador Salas Romer, terminaron reforzando, fortaleciendo la candidatura de Hugo Chávez. Entonces él se da cuenta y es cuando empieza a cambiar el tono del discurso que él está. Y por eso la cara que se me ve a mí ahí es mucho de sorpresa, de que bueno, me acaba de decir esto, y ahora por las preguntas me está diciendo esto otro. Y yo dudo en algún momento
¿Lo está diciendo por complacerme a mí o porque piensa que así complace a la audiencia o porque de verdad está convencido? Yo creo que de verdad está convencido y que se da cuenta de que el peligro verdadero era la candidatura de Hugo Chávez. Yo quisiera que los venezolanos, cuando nos oyen hablar de estos temas y están oyendo este programa Primer Plano, se dieran cuenta de que vamos a hundir en el país en una tragedia que ya no debería volver a vivir jamás, nunca Venezuela. Pero sin embargo, parece que tenemos que llegar abajo, trepidar sobre el fondo para que volvamos a levantar. Pero ¿cuál es la tragedia que usted avisora si gana Chávez? Bueno, una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno, no se le permitirá a nadie disentir, y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial, todos se harán más graves aún. Yo creo que entre el presidente Caldera y el presidente Pérez la relación fue pésima. Y hay una serie de elementos atribuibles a uno o al otro. O sea, yo no podría decir que la culpa, o sea, los perecistas te dicen que la culpa es toda de Caldera, los calderistas te dicen que la culpa es toda de Pérez. Yo creo que hay de lado y lado. El problema, como son la mayoría de los problemas humanos, tiene que ver, yo creo que con la personalidad de cada quien. Caldera es, sin lugar a dudas, junto con Rómulo Betancourt, el gran artífice de esa experiencia brevísima de democracia en Venezuela, que fue lo que llaman el puntofijismo, y que en realidad tuvo mucho que ver, muy poco que ver con el puntofijismo, pero sí tuvo mucho que ver con la personalidad y con la actuación y con el trabajo de los presidentes Caldera y Pérez. De manera, Caldera y Betancourt. De manera que cuando llega Carlos Andrés Pérez con ánimo de cambiarlo todo, yo creo que Caldera siente que están invadiendo su creación y él siente que ese periodo, sobre todo el de la primera presidencia de Pérez, es un periodo de deterioro de la democracia y por eso hay un rechazo de Caldera hacia Pérez por su actuación. Yo creo que en la historia será mucho más benigna de lo que es hoy en día con ambos presidentes. Lo mismo con el presidente Betancourt y con el presidente Leoni. Creo que todos ellos cuatro dejan una obra importante. En 1958, los tres políticos venezolanos más importantes, Rómulo Betancourt, Jovito Villalba y usted, lograron ponerse de acuerdo en un diseño del país, en un proyecto político que ha tenido mucho éxito. ¿Usted cree que es posible que hoy, en 1981, los tres grandes protagonistas de la política venezolana, el presidente Herrera, el expresidente Pérez y usted, lleguen a un acuerdo similar? Los tiempos son distintos, las circunstancias son diferentes. Yo no puedo negar que las relaciones entre el presidente Pérez y yo no son las mejores. Desde luego son relaciones corteses y dentro de su posición y de la mía no está excluida ni puede estarlo nunca la posibilidad de conversar y de llegar a acuerdos sobre los problemas del país. Pero es indudable que no existen todas las condiciones propicias para que ese tipo de entendimiento que usted se refiere se realice. Pero debo señalar que conversaciones de muy alto nivel entre COPEI y Acción Democrática las ha habido y las sigue habiendo y tendrán que continuar. Conversaciones en las que cada uno está en su posición y lo defiende, pero en que se admite la necesidad. Usted nos ha explicado muy bien que en el año 58 había grandes diferencias entre los protagonistas. Incluso usted en algún momento le dice a Betancourt que no debe ser candidato a la presidencia porque usted teme que eso pueda provocar un golpe de Estado. Y Betancourt entiende muy bien esa situación y logra el pacto de punto fijo.
Caldera siempre gobernó en circunstancias muy adversas, teniendo el Congreso en contra, cosa que Pérez no, Pérez tenía el Congreso a favor. Y los resultados de las presidencias, de las dos presidencias de Pérez, son terribles. Con respecto a las de Caldera, los resultados de la primera son obviamente muy positivos. Los resultados de la segunda son objeto de mucho debate. O sea, el gran compromiso que había hecho Caldera era que no se perdiera la República en sus manos. Eso lo logró. Caldera logró impedir que hubiese golpes de Estado, logró controlar a los militares. La última vez que los militares estuvieron sometidos a algún tipo de control en Venezuela, cosa poco frecuente. Pero claro, se le critica, a mi manera de ver, injustamente haber dejado en libertad a Hugo Chávez, porque eso era un clamor nacional. Éramos muy pocos los que no estábamos de acuerdo con la liberación de Hugo Chávez, muy pocos. Y nos costó caro porque todos los candidatos presidenciales del 93 abogaron por la liberación de Chávez. Creo que a diferencia de lo que ocurre con Carlos Andrés Pérez en el 98, no vieron el peligro que representaba. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Pero sí creo que el tiempo va a ser más generoso y más justo con ellos de lo que es en este momento. Bueno, Marcel, la verdad es que el chiripero se está extendiendo, caramba, más y más todos los días, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Y que no hay Baigón ni Sheltox que lo haya podido acabar. Usted me dice que la historia será generosa con esos 4 presidentes, pero ¿por qué no lo sería con Lucinchi y Luis Herrera, por ejemplo? No sabe muy bien por qué. Pero dígale a Radio Caracas, diga que yo no soy ni ladrón ni asesino. Y que un día podríamos hablar, Marcel Granier y yo, de determinadas motivaciones que él tiene para atacarme. ¿Cuáles motivaciones? La de que mi gobierno no le reconoció la deuda de Radio Caracas Televisión sobre películas que no tenían manifiesto aduanero. Esa es la razón por la cual Marcel Granier ha puesto su periódico, oígase bien, Marcel Granier, y no el resto de la familia, ha puesto su periódico y su emisora al servicio de la calumnia a Jaime Lucinchi. ¿Por qué? Porque Marcel es un cobarde. Dígaselo, que se lo mando a él yo. Y así lo están oyendo. O sea, bajo la presidencia del doctor Lucinchi, a mí, ya hablando en lo personal, porque sí es verdad que una vez ahí con un dedito acusado, le dijo a un periodista que no supo cómo manejar la situación, bueno, que me iba a ver el hueso. Él sí tomó medidas muy contundentes y me abrieron juicio. En aquella época además había secreto sumarial, entonces uno no sabía por qué era el juicio, pero el juicio penal siempre termina en la cárcel, ¿no? Llegué a tener o solo como 4 o 5 juicios y acompañado por el director del diario de Caracas otros 4 o 5 más, de manera que en un momento dado tuve que enfrentar 9 juicios penales, además dominado por una de esas tribus judiciales de las cuales mejor es no hablar mucho, pero que dejan un mal sabor y un mal recuerdo. Pero mira, el tiempo pasa y quienes estamos en los medios tenemos que entender que el papel de los medios es cuestionar. O sea, el papel de los medios no es halagar. Nosotros la gente de medios, los periodistas y las personas que se dedican a estas actividades no están para complacer al gobierno, más bien están para llamarle la atención. O sea, nuestra responsabilidad fundamental es con el público, con la gente que nos ve, con la gente que nos lee, y ese es el compromiso que tenemos, de llevarles a ellos la verdad, de plantear los problemas de la manera más objetiva posible,
oyendo las distintas opiniones que pueda haber, pero cuestionando. En el caso del presidente Lucinchi, recuerdo, por ejemplo, su irritación tremenda por la denuncia a la forma como se estaba refinanciando la deuda externa. El tiempo nos dio la razón en todo. O sea, cuando yo releo papeles que incluso le entregué a él sobre eso para hacerle ver la gravedad de la situación, veo que todo lo que está dicho ahí se cumplió. O sea, no pudimos pagar la deuda. Esa deuda se refinanció en condiciones muchísimo más dañinas y perjudiciales para Venezuela. La soberanía se vio afectada y vemos cómo se terminaron metiéndose los cubanos en Venezuela y después los rusos y los chinos y todos los desmanes que han provocado. Vemos las consecuencias de orden público que han existido, la insurrección militar. Todo eso está alertado ahí en ese memo, además un memo muy sencillo y muy corto. Recuerdo su indignación con el caso de los pozos de la muerte, su indignación con unos casos de contrabandos y matracas con la leche y así. O sea, recuerdo casos específicos. Pero bueno, mira, ese es el problema de quien ejerce el periodismo, de quien ejerce, quien trabaja en la prensa. El compromiso es con el público, no es con el presidente de turno. A veces los presidentes oyen, a veces no. Así como te cito esos casos, tengo casos en que recuerdo la intervención del gobierno como consecuencia de denuncias que uno hacía y que eran atendidas. El tema de nuestro programa de hoy son los pozos de la muerte. Han aparecido nuevos pozos de la muerte en la democracia venezolana. Quiero darles la siguiente información. Durante la dictadura brasileña, hubo 600 desaparecidos. Solo en el cementerio de Santa Bárbara del Zulia, hay más de 600 desaparecidos sin identificar, según declaración del sepulturero Caracielo Paz, ante el juzgado del municipio Colón a cargo de la juez Údula Quintero y el fiscal del Ministerio Público Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez, por cierto, está aquí con nosotros, es uno de nuestros invitados de hoy. Antonio Gutiérrez. Hubo, y es quizás una de las cuestiones que ha dejado la revisión que han hecho algunos autores de la historia, como por ejemplo Mirta Rivero en el libro de la rebelión de los náufragos, como por ejemplo estos políticos que han decidido escribir sus memorias, Paulina Gamos, Pedro Mogna y otros más, donde cuestionan muchísimo el rol de los medios en la etapa, sobre todo en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, y hay, sobre todo los más partidistas de Acción Democrática, prácticamente le achacan la caída de Carlos Andrés Pérez por esta calle a los editoriales de Radio Rumbo o a las críticas de medios como el Diario de Caracas o el Nacional. Eso convierte para esa línea de opinión a los medios de comunicación en los principales causantes de la llegada de Chávez al poder. Eso es más o menos, en resumidas cuentas, la forma como se hilan los hechos. Y, por supuesto, una de las personas que aparece señalada allí como los culpables, por ser uno de los fundamentales actores dentro del periodismo de opinión, es Marcel Granier. Esas culpas usted normalmente cada cierto tiempo se la vuelven a lanzar. Y hay como una opinión de esas cosas que quedan en la opinión pública. Por un lado, Caldera es el culpable de que Chávez esté gobernando porque fue el que le indultó. O no, la culpa es de Radio Caracas porque por estas calles tumbó a Carlos Andrés Pérez. No, la culpa es, y así en ese festival, la culpa es de los notables, ¿no? La culpa es de Ular Pietri, de Escobar Salón, etc. Y la culpa nunca es del electorado, ¿no? Al final es el que coge a los presidentes. La culpa nunca es de la sociedad que no hace las revisiones después de esas decisiones que se toman. ¿Cómo maneja usted esas acusaciones que son tan recurrentes?